Damos gracias al Señor por todo lo que nos permite. Gracias a Él, porque podemos estar aquí nuevamente para poder glorificarlo y exaltarlo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 21. ¿Será que se acuerdan del versículo, los hermanos? 21, 23. Muy bien. Y venimos hablando del libro de Apocalipsis en una revelación que tiene Juan cuando se encuentra allí preso en la isla de Patmos por predicar al Señor. Dice que se le muestra a Jesús de una manera glorificada, mandándole un mensaje a las 7 iglesias que representan a todas las iglesias de todos los tiempos. Existían en ese momento, pero representan a todas las iglesias con sus virtudes y con sus defectos. Es algo muy interesante. Representan a todas las, lo que hoy podemos ver en una iglesia, resaltar, pero también a corregir. También dice que una vez enviado este mensaje, le permitió ver el cielo, una parte del cielo, y dice que podía ver el trono, el que estaba sentado en el trono, con un rollo en la mano, podía ver 4 seres vivientes que lo sostenían, 24 ancianos alrededor, millares de ángeles ahí alabándolo constantemente. Y dice que también el que estaba sentado no podía... Estaba esperando que alguien tomara el rollo y lo abriera, pero no había nadie digno hasta que apareció el león de la tribu de Judá, o sea, Jesús, y empezó a abrirlo y se empezó a desarrollar los acontecimientos que llamamos el Apocalipsis o el final de los tiempos. Y ahí mostraba cómo un imperio se levantaba, el imperio del anticristo, cómo un régimen se levantaba, cómo empezaba a tomar poder, junto con la bestia, el falso profeta, cómo iba conquistando a través de que se rompían los sellos. Y en el último sello, empiezan a sonar 7 trompetas. Cuando suenan las 7 trompetas, ya empezamos a ver cómo Dios empieza a atacar ese imperio, ese régimen político, social, económico que se había levantado. Y cómo lo destrona, lo quita de una manera fuertísima, cómo lo ataca. Cuando llegamos a la última trompeta, vemos ya las 7 copas de la ira de Dios, que es cuando Dios consuma finalmente su ira contra toda esa humanidad que, a pesar de tantas cosas que el Señor, incluso en el tiempo de Apocalipsis, de la tribulación y gran tribulación, ha intentado llamarlos al arrepentimiento, ese pueblo no lo hace. Y entonces ante eso el Señor ya derrama las copas de la ira, hasta terminar completamente con la bestia, el falso profeta, arrojados al lago de fuego y azufre, con Satanás atados por un espacio de 1000 años. Durante todo ese tiempo el Señor tuvo misericordia, envió personas, hubo 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu que se salvaron, y eso era para glorificar al Señor y para ser testigos, más otra cantidad de personas de tribus, naciones, lenguas que estaban allí que también lograron salvarse y que testificaron. Pero aún así, y aún con testigos increíbles como los que se mataron en la plaza de Jerusalén y les dejan sus cuerpos muertos por 3 días, aún con testigos como esos y que los vieron resucitar, la gente aún no quiso creer. Ni siquiera un ángel del cielo, como dice la Biblia, que proclamó desde el cielo, un ángel predicó a todas las naciones. Dice que tampoco, ya no querían estar con Dios. Por eso cuando ocurre ya ese tiempo y Satanás es atado por 1000 años, comienza el milenio, un tiempo donde Jesús reina por 1000 años. Pero al final de los 1000 años, después de que él ha gobernado con vara y hierro, la Biblia dice que suelta a Satanás por un espacio de tiempo, y cuando lo suelta, es increíble, él vuelve a convencer un montón de gente que ha nacido en carne durante esos 1000 años para que peleen contra el Cordero. Pero el Señor vuelve y desciende, solo abre su boca, y en esa última batalla dice que los acaba con solo abrir con su boca, con la espada de su boca, terminan todos. Sumamente interesante. Y entonces el Señor dice que recrea los cielos y la tierra, los vuelve a hacer, no es que se destruyen, los como coger, amasarlos y volverlos a formar, lo hace más pequeño, lo hace sin agua, pero del cielo decir una ciudad fantástica que hemos mirado y que estamos viendo, que se llama la Nueva Jerusalén, donde vamos a vivir nosotros por la eternidad. Y estamos viendo esas condiciones de esa ciudad, una ciudad donde no entra el pecado, una ciudad muy bonita, llena de piedras preciosas, con unos cimientos. Vimos las medidas impresionantes de la ciudad. Es impresionante, es una ciudad gigante, altísima, muy alta, la base llena de materiales preciosos, de piedras preciosas. No tanto porque en ese tiempo valga tener esos asuntos, sino es por la belleza que esas piedras presentan. También vimos las puertas, cada una de las puertas era una perla, y que la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, y que no había templo, porque el Señor Todopoderoso es el templo, es la habitación de Dios con los hombres. Lo que Dios siempre deseó hacer, tener una comunión con el Señor, por fin se cumplió. Y por eso llegamos al versículo 23.
donde vamos a comenzar hoy, pero antes vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, por todo lo que tú haces, Señor. Gracias. Queremos pedirte, Padre, que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú lo puedes hacer. Te rogamos, Señor, que guíes nuestros pasos en esta noche. Te pedimos perdón, Señor, por pensamientos, por palabras, por acciones que no te han glorificado. Te pedimos, Señor, que tú y nadie más que tú, Señor, seas quien siga obrando en las vidas y los corazones de mis hermanos y en los míos, Señor. Te rogamos, Padre, que podamos hoy tener un corazón muy dispuesto, muy humilde para recibir, pero también claridad para hablar tu palabra, que tengas misericordia de todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, y que nos ayudes a entender esta palabra a todos para poder aplicarla a la vida. A ti la gloria, la honra y la alabanza damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando llegamos al versículo 23, dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Uy, una ciudad sin sol y sin luna. Cuando uno vea a Génesis, uno recuerda qué fue lo que ocurrió. Recuerden que inicialmente el Señor creó las lumbreras. Las lumbreras eran el sol y la luna. Lumbrera, se le dice lumbrera hoy a un chino que es pilo, pero no, las lumbreras son el sol y la luna. El Señor las creó. Y tenían funciones específicas, eran para las estaciones, eran para diferenciar el día de la noche, pero recuerden algo increíble que ahí queda bien claro. El día, el sol, la luna, fueron creados para nosotros, para que nosotros viviéramos en un espacio de tiempo. Dios creó esa dimensión para nosotros. Pero ahora estamos en el cielo, estamos en la eternidad, estamos en el otro lado, estamos ahí. Y el Señor ahora nos muestra que lo increíble que es Él. No era necesaria, lo hizo por nosotros. Pero ahora que estamos con Él en su espacio, en su eternidad, ya no son necesarias. Y eso es algo, wow. Ahora no hay necesidad de luz. También Dios había creado la luz, la que nosotros vemos. Y la creación actual, la que estamos ahora, necesita el sol y la luna para la iluminación natural, para la vida y para un montón de cosas. Pero lo que dice este texto es que ya no son necesarios. Dice, la ciudad no tiene necesidad. No es que no los haya, seguro los hay. Pero ya la luna y el sol ya no ocupan ese papel primordial, porque en esa ciudad celestial, la ciudad total, ya no tiene necesidad, porque el que la ilumina es la mismísima presencia de Dios. Ahora, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, había profecías que decían eso, que un día ya el sol y la luna no ocuparían ese lugar. Lo dice, por ejemplo, Isaías 24:23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Ese es el asunto. ¿Está claro eso, señores? Muy bien, sigamos. También dice en Isaías 61, Isaías capítulo 60, versículo 1, les leo. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Todos los versículos hablan de la gloria de Dios plena. Tal vez el más claro es Isaías 60, 19, que dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por gloria. Eso es fantástico, Isaías 60, 19. Uy. Y el 20, que es el de enseguida, 60, 20 de Isaías, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Era algo que ya el Señor había dicho con el profeta Isaías, que vendría un día, y aquí estamos viendo ese cumplimiento. Esto es algo, increíble. Y ahora imagínense, si el sol a veces usted dice, qué calor tan terrible, qué calor tan fuerte, tan bravo, perdón un segundito, señores. Ok, ahí está. Si decimos ahora que qué calor tan tremendo, qué calor tan fuerte el que se está dando, decimos porque el sol quema mucho y hace muchas cosas. De verdad, el sol es. Ahora, ¿cómo se imaginan que será que el Señor ilumine? ¿Cómo es la luz de Dios?
La luz de Dios normalmente se le da un nombre. ¿Sabe cómo se llama esa luz? Se llama la gloria de Dios. Aparece en muchas partes de la Biblia. Desde el comienzo aparece lo que llamamos la gloria de Dios. ¿Qué es? Eso es una cosa difícil de definir. Pero es la presencia de Dios de una forma en que la gente se puede ver envuelta en ella, en esa misma gloria. Pero parte de esa gloria de Dios es nada menos y nada más estar iluminando una ciudad como esta. Es estar metido en esa ciudad y lo voy a decir así literalmente, sentir a Dios. Es estar entre Él. Eso es básicamente lo que llamaríamos palpar su gloria. Solo que es la gloria, porque así lo ha querido el Señor, es visible y es tan visible que se refleja en una luz que ilumina una ciudad de dimensiones gigantes, inmensas. Así de grande es la gloria del Señor. Nosotros siempre hemos orado, Señor, que venga tu reino, queremos darte gloria. ¿Y saben qué? Cuando eso ocurra, cuando realmente estemos allá, wow, ahí vamos a contemplar esa parte específica de ver la gloria de Dios. Ahora sí, plena, completa, total. La gloria de Dios normalmente en la Biblia se llama la Shekinah. Shekinah. La Shekinah. ¿Ok? ¿Han escuchado la palabra? Muy bien. Y ahora, ese es el punto. Es la presencia, es la presencia divina por medio del Cordero. ¿Ok? La presencia divina del Cordero que se refleja en Jesús por medio del Cordero. Ahora, normalmente dijimos que el que ha visto al Padre, ha visto a Dios. El que ha visto al Padre, ha visto a Dios. ¿Quiere ver a Dios? Hay que ver, si usted quiere ver a Dios, hay que ver al Cordero. Ahora, aquí estamos hablando de la mismísima presencia de Dios. ¿Quiere decir que las personas van a ver a Dios? A ver, aclaremos. Las personas van a ver la gloria de Dios, pero las personas van a ver al Cordero de Dios en toda su gloria. ¿Ok? Pero también algo más interesante. Cuando la gente mire a Jesús, porque la gente va a ver a Jesús, es una cosa. Cuando la gente mire al Señor Jesucristo, dice la Biblia que el que lo está mirando, él está mirando al Padre. Ahí vamos a poder ver a Dios. ¿Ok? Y en esa ciudad va a estar la gloria de Dios y va a estar el Cordero. Van a estar los dos. Uy. Interesante eso, ¿no? Por eso dice la Biblia que Jesús es la luz del mundo. Y eso está en muchos pasajes de las Escrituras. Por eso el Señor dijo que los que están en Él no andarán más en tinieblas, sino que Él mismo va a guiar nuestros pasos, que Él mismo nos va a guiar, nos va a decir por dónde andar. Ese es. Y ahora, por ejemplo, en el libro de Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Uy. Cuando el Señor cree la nueva Jerusalén, cuando la veamos ya y participemos de ella, todas las cosas antiguas obviamente se van. En ese mundo nuevo que el Señor crea, la luz es Dios mismo. Y wow, vamos a ver su presencia, su resplandor de una manera increíble. Es muy bonito. Ahora, normalmente hoy decimos, quiero buscar la presencia de Dios. En ese lugar no hay que buscarla. ¿Sabe qué va a pasar? Usted la percibe todo el tiempo. Todo el tiempo. Usted sabe que está entre Dios. O sea, usted lo va a notar de una manera impresionante. Y eso es algo, único. Ahora, ¿por qué es tan importante eso de la presencia de Dios, de la luz, de que Él mismo ilumina? Porque resulta que en muchas partes de la Biblia el Señor mostró que Él es la luz del mundo, pero no solamente eso, sino que Dios es luz. Si leemos Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Señores, Dios es luz. Uy. Y como les digo, va a ser algo fantástico. Y en conclusión, un día vamos a estar allá finalmente viendo a Cristo cara a cara. Pero al ver a Cristo, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a estar viendo al Padre. Jesús dijo en Juan 14:9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús dijo, hermano, que me ha visto a mí, ha visto al Padre, eso no hay vuelta de hoja. Allá lo vamos a ver más claramente. Así que ahí sí que va a ser muy, muy claro para todos eso. También dice el texto, y las naciones, vamos al versículo 24, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Este es un texto que para muchos obviamente es un texto complicadísimo, muy complicado por todo lo que ya hemos estudiado acá nosotros en este curso de Apocalipsis. Porque está hablando de cosas que uno dice, pero ¿cómo así? O sea, no entiendo, ¿cómo así que puede pasar eso? O sea, ¿van a venir los reyes, luego los reyes ya nos acabaron? Usted tenía que hacerse esa pregunta en este momento, me imagino que usted la está haciendo, ¿no? Me imagino que usted está pensando, pues sí, obviamente, sí, ¿cuáles reyes van a venir? Dice que las naciones que andarán a la luz traerán su gloria y honor, ¿cómo así le van a traer cosas? ¿Y cómo va a ser posible eso si ya se supone que los reyes y esas gentes, ¿será que existen? Pero hay que encontrar una explicación. La Biblia dice que busquemos una explicación de qué se trata específicamente, a qué se está refiriendo literalmente el asunto. Y hay varias explicaciones, algunas de ellas las vamos a dar acá para tratar de entender qué es lo que está pasando. Pero lo que sí es muy claro para nosotros y muy, muy duro a veces de entender, porque es lo que podríamos decir al respecto, es que muchas personas tratan de encontrar en estos textos ideas raras y no vamos a ir más allá de lo que la Biblia dice. Dice, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. ¿Cuáles son las naciones que fueron salvas? Bueno, recuerdan que estábamos en el tiempo del milenio. En el tiempo del milenio, la Biblia dice que Jesús gobernará por 1000 años. En ese tiempo, dice que habrá obviamente un reinado celestial. El Señor va a gobernar, dice que viene con todos sus ejércitos, incluso decimos muchas veces, la iglesia misma desciende con el Señor y estará ahí a nivel espiritual, cuerpos glorificados, pero estará gobernando sobre una nación, sobre personas, seres humanos en carne y hueso, que van a tener condiciones especiales, que van a vivir montones de años. Es como las condiciones ideales al principio. Personas que la naturaleza va a cambiar, vimos las condiciones especiales que van a estar allá. Pero, ojo, estarán organizados en pueblos, en naciones. Durante el milenio, wow, todo el mundo rendirá honor al Señor que está reinando. Traerán presentes y cosas. Pero vimos que al final de ese milenio, Satanás es desatado por un poco de tiempo y ¿por qué? Porque esas personas que están en la carne tienen que seguir a Jesús por las razones correctas. Pero el Señor deja que Satanás salga para que se revelen las verdaderas corazones de ellos si van a seguir al Señor por las razones correctas. Y la respuesta es que no muchos lo hacen. Dice que se forma un ejército como la arena del mar otra vez para pelear contra Dios al final del milenio. Y a esos que hace el Señor los consume y los acaba. Y es cuando vuelve a recrea la tierra, vuelve y la forma, el sol, la luna, las estrellas, todo vuelve a hacerse para que lo entendamos. Y hace la tierra más pequeña y aparece la nueva Jerusalén. Pero ¿qué pasó con todas las personas que sí fueron fieles, que no se dieron a la tentación de Satanás durante el milenio? ¿Qué pasó con ellas? Porque la Biblia pasa y salta y salta derecho de una vez al juicio del gran trono blanco donde coge a todos los malos y acaba todo eso. Ahora, la Biblia nos dice cómo se salvaron ellos. La Biblia nos dice qué ocurrió con ellos. Entonces, la interpretación que normalmente la gente
da a este texto es que obviamente esas naciones se refieren a las naciones que se formaron de los salvos que salen del milenio. Esas naciones obviamente no van a un juicio final, no van a estar expuestas a la purificación de los cielos y la tierra cuando el Señor la recrea. Obviamente Dios los va a matar porque ellos son los buenos que se quedaron, pero van a ser preservados. Ahora la pregunta es, ¿con qué cuerpo ellos son preservados? ¿En qué estado? Y la verdad, no hay respuestas. No dice la Biblia, oiga, y ellos, entonces también el cuerpo les es glorificado. No tenemos ni idea. No podemos, y obviamente no vamos aquí a especular eso. Ese es el asunto. O sea, serán personas que pasen el milenio, hasta donde sabemos, lo pasan en carne y hueso. ¿Cómo llegan después cuando el Señor coge la tierra y la vuelve a formar? ¿Qué pasa con ellos? Ni idea. Pero muchos piensan que lo que va a ocurrir es que esas naciones, esas personas, ese conjunto de gentes que no son de la antigua dispensación, no son los de antes, que no son de la iglesia, que son literalmente los sobrevivientes de la tribulación y el milenio, porque básicamente son los que van a pasar, sobre todo los del milenio, wow, también andarán a la luz del Señor. Ahora, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento, dice Isaías capítulo 60, versículo 3. Recuerden que en la tribulación los reyes y los poderosos se levantan contra Dios, pero los otros le tributan gloria a Dios. Y entonces lo que está diciendo este texto, y lo que muchos piensan, obviamente cuando lleguemos al cielo vamos a ver exactamente si es así, es literalmente que si es verdad o no, pero muchos piensan, se refiere, los que van a traer ese tributo, los que van a hacer estas cosas, son las personas que salen de las naciones que pasaron el milenio. Y obviamente están diciendo que tienen algo especial y todavía parece que están formadas en grupos de alguna forma. Obviamente es una idea muy, muy fuerte, pero como no sabemos exactamente, hasta ahora esa es la explicación que muchos dan a eso. Otros espiritualizan el asunto, obviamente con algunas teorías un poco más complejas y que obviamente no son muy aceptadas porque no concuerdan con todas las cosas que la Biblia nos enseña respecto a muchísimas cosas. Algunos dicen, no, solamente se está refiriendo a los ciudadanos de Jerusalén que son salvados, únicamente a ellos. Se refiere también algunos dicen que es para hacer una diferencia entre los que están en el infierno y los que están en el cielo. Entonces que por eso el Señor los muestra ahí de que estas personas traerán gloria y honra y habla de lo que podían hacer antes cuando estaban en la tierra. O sea que es una ilustración de lo que han vivido las personas, como un recuento de cosas. Pero la verdad, pues esas explicaciones no dan como mucha fortaleza a esta idea. Y ante eso, ¿qué nos toca? Orar y entender que, bueno, hasta ahora basados en lo que hemos escuchado, normalmente vamos a entender que estas que están allí son personas que salieron del milenio y que de alguna manera adoran al Señor. Y todavía, como dice el texto, pareciera que dice, los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Todavía parece que conservan de alguna forma sus títulos o sus cosas y por eso pueden venir y traer eso. Bueno, por eso es un pasaje para seguir estudiando y tranquilos. Por eso no vamos a pelear. Lo cierto es que allá sí vamos a entender realmente qué pasa. Pero lo que sigue sí es muy claro. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¡Wow! Normalmente la noche en el mundo en la noche la gente, el ritmo de la actividad de las personas y del mundo baja. Normalmente en las ciudades antiguas, de noche, por seguridad, se cerraban las puertas de las casas. Igual pasa en su casa también, ¿no? Literalmente. En su casa pasa exactamente lo mismo. Usted por la noche, ¿qué hace? Dice, no, yo pongo la alarma, 3 pasadores, pongo a Firulais ahí en la puerta y bueno, todo lo que usted normalmente hace cuando está haciendo todo ese tipo de vainas. Ahora, ¿cuál es el asunto? Lo hace porque usted dice, no, qué inseguridad, tal cosa, qué tal entre los malos. Pero en la Nueva Jerusalén no pasa eso. Porque la verdad es que vamos a tener una vida abundante, sin temores, sin miedos.
de una exuberancia absoluta para en la eternidad. ¡Wow! Y por eso jamás, la negación que está ahí escrita en ese versículo 25 dice, sus puertas nunca. En el griego está diciendo nunca jamás. No existe la más mínima posibilidad. Nunca serán cerradas. Jamás. Estarán continuamente abiertas. ¿Y por qué va a ser así? Porque ¿qué puede afectar la creación nueva de Dios? Lo que Dios ha hecho de nuevo. Nada. Y fuera de eso dice, no habrá noche. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios hará de continuo que sea un día, o sea, un día sin fin. Es como han visto un día que nunca termina, así va a ser la ciudad. Va a ser un día que sigue y sigue y sigue. Y obviamente no falta la belleza que dice, uy, ya, aquí, y no hay tiempo como para dormir. Es una buena pregunta. ¿Dormiremos en el cielo? Uy, esa es una muy buena pregunta. No tengo respuesta. No he leído nada jamás al respecto. Que si uno duerme en el cielo. Muchos pensaban que cuando uno se muere se duerme y queda dormido ahí, no, un estado cataléptico, así todo. No. Pero no es verdad. Cuando uno se muere pasa a la presencia de Dios. Descansa en el Señor, pero no es que duerme en el Señor, ¿ok? La palabra dormir es morir. Tiene varios significados. Uno es morir. Cuando la gente decía durmieron, bueno, se murieron. Pero una vez muere, con Dios quedamos activos ahí, delante de Dios, solo que descansando hasta que el Señor nos dé el cuerpo glorificado. O sea que ahí no hay sueño. Ahora, cuando estamos allá, no hay día, no hay noche, pero ojo también, no hay tiempo. Entonces, ¿a qué horas vamos a dormir? Pasa que algunos ya están pensando y dicen, uy, eso es muy duro, ¿cómo así? O sea que no me puedo echar un motocito en una nube, alguna vaina así, ¿no? Sería interesante, ¿no? O alguna, pero no. Y otros se ponen a pensar también, ¿y yo qué voy a estar haciendo allá? Es que se me hace como largo. Porque imagínese, usted me dice que va a pasar toda la eternidad despierto. Imagínese eso. Si yo ruego para que sean las 11 de la noche y dormirme, y me cuesta, y ahora usted me dice que no voy a cerrar mis ojos nunca, que voy a estar despierto todo el tiempo y que el día nunca se va a acabar. Tranquilos, señores, el cuerpo que tienen, el nuevo, no este, porque el que tienen sí, uy, terrible. Pero bueno, el nuevo que vamos a tener, dice la Biblia, tiene atributos especiales. Está diseñado para vivir en el tiempo eterno con Dios. Así que tranquilos. Ese afán de que tengo sueño, estoy cansado, de que no cuenten con eso. O sea, aquí es tan difícil de pensarlo y dice, pero es que, porque aquí pensamos, obvio, los cuerpos se desgastan, se cansan, pero allá no pasa nada de eso. Así que por ese lado, dice el texto, versículo 26. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y vuelve al texto a decirnos nuevamente que a la ciudad celestial le estarán llegando, como las puertas están siempre abiertas, Dios va a recibir adoración constante y el honor de las naciones. Dice ahí de la nueva creación. Por eso toca acallar una respuesta para esas naciones. Dijimos que la más probable son las personas que salen vivas de la tribulación. Parece que tienen una condición especial. No lo podemos afirmar totalmente, pero hasta ahora es la explicación que tenemos respecto a eso. El versículo 27, con el que termina el capítulo número 21 de Apocalipsis 21, 27, dice, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¡Wow! Los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Una de las cosas más interesantes, el libro de la vida. A lo largo de los años siempre la gente ha querido como hacer historias respecto al libro de la vida. Pero no hay que matarse, señores. El libro de la vida es algo muy sencillo. El libro de la vida contiene los nombres de aquellas personas que son salvas, que han entregado su vida a Cristo. No están los nombres de todo el mundo, solo de los que han entregado su vida al Señor.
¿Ok? Y dice ahí que en esa ciudad no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación. No es porque haya ya cosas inmundas, ya el Señor ya las cosas inmundas las tiene a metros, lejos. Ya los que hacen abominación están lejos, en el lago de fuego y azufre. Los que hacen mentira ya también están allá. Pero la Biblia sí hace la aclaración que solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y básicamente lo que está haciendo Apocalipsis es decir, este es un plan de salvación. Nadie que no esté escrito en ese libro entra. Y, y a lo largo de la historia hemos visto en la Biblia personas que le ruegan a Dios, no borres mi nombre del libro de la vida. O escribe mi nombre en el libro de la vida. Y claro, entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿y cómo es ese libro? ¿Y por qué ese asunto? Hay que entender que eso es una práctica cultural. Las ciudades llevaban, era como la notaría del momento, ¿sí? Llevaban en los libros. En los libros asentaban las personas que nacían. Y los asentaban en el libro. O sea, ponían su nombre. Tran. Por ejemplo, ponían Sandra tal. Chin. Pues, nació del año 45, 60, 50 más o menos, una cosa así. O sea, por dar un ejemplo. Entonces ponían su nombre y ponían la fecha exacta, nació tal día, o sea, una cosa así tremenda, ¿no? Pero ¿sabe también a qué se acostumbraban ellos según la cultura? A poner el día de la muerte. Dijo, llegó hasta tal fecha. Y más adelante vamos a entender, a mirar que un versículo que va a ser muy interesante, que dice que de borrar el nombre del libro de la vida. ¿Se puede borrar el nombre del libro de la vida? La respuesta la vamos a ver al final de Apocalipsis, porque hay un versículo que habla de eso. Pero por el momento, digamos que el que está escrito está seguro. Por el momento. ¿Ok? Ahora, lo que está diciendo acá el texto es que es imposible que algo inmundo, sucio, abominable, profano, común, pase. Va a estar únicamente dentro. El que está escrito en el libro de la vida cumple un requisito. Hace parte ahora de lo sagrado, de lo limpio, de lo libre de contaminación. ¿Por qué? Pues porque está en un lugar donde está manifestada la presencia de Dios, que es limpia, sin contaminación, y tiene que la persona estar exactamente así. Por eso, el que no cumpla ese requisito, obviamente no está en el libro de la vida. ¿Ok? Ahora, no quiere decir que va a haber impíos dando vueltas a las afueras de la ciudad. ¡Ay, vea ese inmundo, por inmundo no puede entrar! No, no está hablando que ellos ni siquiera se puedan acercar. Ellos ya están en un lugar bien clarito, el Señor ya destinado, ya lo hemos visto en Apocalipsis. Cuando dice no entrar, a veces lo tomamos como lo tomamos nosotros. Para nosotros no entrará es que de pronto sí puede entrar. Para ellos no entrará es que no existe la más mínima posibilidad de jamás bajo ninguna circunstancia. Y normalmente no es porque puedan o que estén por ahí dando vueltas, sino porque ya están en un sitio fijo donde es imposible que se muevan. Y este caso es el lago de fuego y azufre. Como lo dice, ya lo vimos en Apocalipsis 20:14, que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que eso es Apocalipsis 20:15. Y ya el Señor ya destinó eso. Y por eso es cuando está escrito así, de esa manera, la forma correcta de verlo, es el Señor ya tiene a los que están a su lado en la ciudad celestial, limpios, puros, incontaminados, y a nosotros los tiene alejados. Y ellos jamás podrán salir del lugar donde está. Pero dice que este sitio está reservado para los que están escritos. Son todas las personas de la nueva creación, son los salvos por gracia. Ellos tendrán acceso a la ciudad. Van a estar todas las personas que a lo largo de la historia, en todas las dispensaciones, incluyendo a la iglesia, van a estar allí, porque ese es el lugar que Dios ha preparado para los suyos. Eso es algo fantástico. Ahora, para poder llegar a ese libro, la Biblia dice que hay que nacer de nuevo. En Juan capítulo 3, versículo 3 dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5 dice, Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esa es la condición para que uno sea escrito en el libro de la vida. Ahora recordemos algo. ¿Para qué
¿Por qué nos salvamos? Y es aquí vamos a entrar en una cosa súper pesada. ¿Por qué el Señor nos salvó? Bueno, la verdad es porque no había ninguna esperanza de salvación para nosotros, porque nos vio perdidos, desamparados, nos vio que no había nada que hacer, éramos totalmente, ahí sí como dicen, estamos botados en el piso. Y su infinita misericordia quiso hacer algo con la condición humana que estaba totalmente caída. Y en su infinita misericordia nos regaló la salvación. ¿Ok? Wow. Y la Biblia hace una advertencia gigante, aquí la está haciendo. Señores, nadie que no esté escrito en el libro de la vida no puede entrar. En Juan 6:47 el Señor dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene. Pero en Juan 3:36 dice, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. La forma, si usted quiere saber cómo compro el tiquete, ¿dónde lo venden? Fácil, entregue su vida a Cristo. Es un llamamiento a la salvación lo que está diciendo allí. Es un llamamiento a la salvación. Ahora la pregunta es, ¿quién es salvo? ¡Wow! Pues el que está escrito en el libro de la vida. Sí, sí, obvio. Y es imposible borrarlo. Al que está escrito no se le puede quitar. Jesús dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28. No hay manera de que sea borrado el libro de la vida una vez lo escriban ahí. ¿Cómo pasa eso? Bueno, el día que usted entrega su vida al Señor, el Señor ha prometido, incluso en Apocalipsis escuchamos cosas sobre eso. En Apocalipsis 3:5, por ejemplo, el Señor dijo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Wow. Y también dice en Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo y mi nombre nuevo. Uy, eso es para los que... Y siempre que dice el que venciere, está hablando de las personas que entregaron su vida al Señor. Pero ahora la pregunta que uno tiene que hacerse es, nada impuro entra en la presencia del Dios Santísimo. ¿Eso qué significa? Eso refleja el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Pureza. Es el carácter de Dios, siempre ha sido así. Dios te ha demandado una vida santa de sus hijos. El Señor dijo, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. La vida santa no es una opción, es la forma natural propia que Dios ha dicho que un creyente o de alguien que se identifica con Cristo debe vivir. Y deberíamos entenderlo de esa manera, de esa forma. Ahora, lo que la Biblia nos está diciendo una y otra vez es que prestemos atención. La ciudad santa refleja lo que ha querido Dios siempre. Y lo que ha querido Dios siempre es una obediencia y una santidad. Eso es lo que siempre ha deseado. Un cristiano tiene que estar expectante al regreso del Señor. ¿Qué significa estar pendiente? Señora, estoy ansioso de que vuelvas. Y un día nos vamos a encontrar. Y cuando nosotros nos encontramos con el Señor, la Biblia dice que nosotros hay un cambio de la desobediencia a la obediencia. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. La vida cristiana de nosotros comenzó por un acto de obediencia. La Biblia dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro, para eso dice, elegidos según la presciencia, repito todo el versículo, 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia, previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados de la sangre de Cristo. Somos llamados a obedecer al Señor. El hombre obviamente sin Cristo es desobediente por naturaleza, esa es la naturaleza pecaminosa, pero una obediencia de conversión es obediencia. Es así. Como lo dice Romanos 16:19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pues quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y dice que Pablo resalta que la obediencia era la señal de que ellos estaban haciendo lo correcto con Dios.
esa era la señal correcta. Y eso cambia nuestros deseos, cambia nuestra orientación. Ese es el asunto. Ahora sabemos que Jesús es santo y quiere que nosotros lo hagamos también. Por eso, y hay un versículo muy interesante para nosotros, Primera de Pedro 1:15, oigan ese versículo. Sino como aquel que os llamó, sed santos los domingos por Zoom y los miércoles durante el servicio. Y de pronto si estás de visita. No dice así. No lo dice así. El versículo es más bravo todavía. Solo dice, sed santos vosotros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y como dijo una vez un pastor, dijo, ¿qué parte de la palabra toda no entiende? O sea, toda es ¿qué? Pues toda. Conducta, vida, iglesia, casa, toda. En todas las esferas de la vida. Y obvio, un creyente va a estar más o menos más cerca del Señor que otro en esos aspectos, pero el punto es, el creyente tiene que tender a esos aspectos. Eso es lo que la Biblia dice, en toda su manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Uy, y ese es el mandamiento. Eso es lo que el Señor manda. Esa es la exigencia propia para que el Señor quiere, para que podamos estar escritos en el libro de la vida, si lo quiere ver así. No dice que es una opción, dice más bien lo muestra como una condición. Y si una persona vive en el pecado de por allí y por allá, metido en todos los pecados, pues no ha nacido de nuevo. Y por eso la Biblia está diciendo que hay que hacerlo, que hay que nacer de nuevo si eso es así. Y por eso este pasaje de Apocalipsis obviamente lo llama a uno a revisar su conducta. Mientras esperamos el regreso de Él. Es lo que Él está diciendo ahí en ese texto. Entonces voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Usted está escrito en el libro de la vida? ¿A usted le mandaron el certificado de que estaba escrito? Y si usted dice, mandan certificado, de verdad. Bueno, el certificado es un poco interesante. El sello dice ES, o sea, Espíritu Santo. O sea, una vaina siempre se así, es como si la autenticación, tome. Es un sello real. Es vivo, se siente. O sea, visible así, visible no es, pero usted sí lo puede sentir. Vea, y si usted está sellado, usted está escrito. Vea, eso es segurísimo. Yo le pregunto, ¿usted ha percibido la presencia del Espíritu Santo en su vida? Porque ese es el sello de que usted es un creyente. Y si eso es así, puede tener la completa certeza de que está allí. Pero ojo, y mientras llegamos a ese punto fantástico que es allá, ya que todo esto se haga real en esa dimensión que la hemos visto, ¿qué dice el Señor? Solo dice que sed santos en toda vuestra manera de vivir. Mientras tanto, que llegamos allá. ¿Puede alguien vivir sin pecar? No, obviamente, totalmente no. Pero sin practicar el pecado, sí, claro. Ya sin hacerlo una norma de vida. Claro que puede hacerlo. Por eso, señores, debemos terminar como pensando, pues sí, obviamente en el cielo, en lo bonito que estamos viendo acá. Es chévere estar en la gloria de Dios. Creo que es una de las cosas más interesantes que uno puede soñar. Estoy metido en su gloria. Y alguien preguntó, ¿y será que mientras estoy en la tierra yo también puedo percibir la gloria de Dios o eso solamente cuando llegue al cielo? Y la respuesta es sí la podemos percibir. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Hubo personas en la Biblia que declararon haber visto la gloria de Dios.
en la persona de Jesucristo. Pablo dijo que nosotros tenemos que andar de gloria en gloria. Significa que sí puede hacerse visible la gloria de Dios en las personas mientras caminamos en la tierra antes de ir al cielo. Sí se puede. Y la gloria es más que una emoción, recuerden. La gloria es la presencia misma de Dios. En este caso específico es con una luz que la hace ver más clara, o sea, la hace, es su representación, se representa acá como la luz misma, ¿ok? Pero si viviéramos en un lugar oscuro de noche, allá la podemos palpar, sentir. Es estar en comunión con Dios. En un nivel en el que Él siempre ha querido. Yo me pregunto si usted está anhelando estar en la gloria de Dios o su busca cada día estar. Porque usted puede decir, Señor, quiero estar ahí. Son momentos únicos, especiales. La carne no deja que sea todo el tiempo, porque es dificilísimo en la carne. Pero no quiere decir que no se puede, sí se puede. Y usted puede experimentarlo de maneras constantes. Sobre todo cuando entra en comunión con Dios en oración. O sea, aquí el trabajo es suyo y el mío tiene que ser entrar en oración, hablar con Él. Es llegar a esa intimidad donde se vuelve una charla tranquila entre Dios y la persona. Ya así cuando usted puede ver su mano y sale con un gozo que usted no dice, yo no sé dónde estoy tan contento, o sea, me borota esa vaina. ¿Se acuerdan, para terminar, de nuestro amigo Moisés? A él le gustaba caminar harto, caminó por un desierto, 40 años, una cosa así más o menos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo dice qué pasó cuando subió al monte Sinaí? Dice que venía cambiadísimo, pero en todo, pero sobre todo físicamente también. Dice que su cara brillaba, porque había estado en la mismísima gloria de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés de raro? ¿Qué fue lo que hizo Moisés para participar y estar en esa? Hablar con Dios. Largamente. En una comunión abierta, tranquila, escuchándolo, sometiéndose. Y él bajó con la tenía, no le podía quitar, era impresionante. Quiere decir que si alguno de ustedes tiene la cara brillante, usted tiene la gloria de Dios. No sé, no necesariamente, ¿ok? Sí, no confundamos. Pero si usted pasa un montón de tiempo con Dios, o lo intenta, pero si usted de verdad se mete a buscarlo y en la intimidad de su cuarto, del lugar donde esté, lo busca y le habla y algunas veces o muchas va a experimentar que está en la mismísima gloria del Señor. Así de sencillo. Y el que está en Cristo lo puede hacer. ¿Y sabe por qué? Porque el que ha visto el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Y por lo tanto puede ver la gloria de Dios cuando estamos con el Señor Jesús. Por eso, señores, los animo a que la noche es joven, pueden buscar una gloria de Dios esta noche. Y mañana. Y tal vez toda la semana, el mes o lo que les resta de vida. Y en todo, en toda vuestra manera de vivir. Eso sería muy bonito. Que el Señor nos ayude, señores, porque eso solamente va a pasar cuando nosotros hagamos lo que tengamos que estar haciendo. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor Dios, te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído. Y has sido tú y nadie más que tú, Señor. Te rogamos, Padre, que tú puedas ayudarnos a estar meditando en esta tu palabra, a mirar, tener esa seguridad si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. A realmente saber si hay un espíritu que está allí, redarguyendo, moviéndose, guiándonos, como ese sello de confirmación de que estás con nosotros. Pero también, Señor, recordando que tú nos salvaste para obediencia, para pureza,
y que ese es tu deseo, Señor. Y que podamos hacerlo, como decíamos, como se decía en el estudio, hacerlo una realidad, no una opción de la vida. Pero también, Señor, gracias porque nos permites, a pesar de la condición humana, estar en tu gloria en algunos o muchos momentos, dependiendo de nosotros, de cuánto nos metamos contigo. Para un día experimentar eso plenamente cuando lleguemos al cielo. Ayúdanos a poder trabajar en eso, a anhelar. Eso es lo que realmente es bueno anhelar. La gloria tuya, para glorificarte y exaltarte. Por eso damos a ti la gloria, la honra, la alabanza y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.